Una hija sorprendió a su padre multimillonario intercambiando carpetas secretas. Cuando ella contó lo que vio, secretos impactantes salieron a la luz y sus vidas cambiaron para siempre. Una historia que tocará tu corazón. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y comenta desde dónde estás viendo. El sol de la mañana del martes filtraba a través de las amplias ventanas del penthouse en Polanco, creando reflejos dorados sobre el piso de mármol italiano que Roberto Martínez había importado especialmente para impresionar a los clientes en reuniones en casa. A sus 45 años, el empresario del sector inmobiliario cargaba sobre sus anchos hombros el peso de un imperio construido ladrillo a ladrillo, contrato a contrato, desde que enviudó hace 3 años. Sus cabellos canosos en las sienes contrastaban con sus ojos marrones aún jóvenes, pero que ya habían perdido parte de su brillo desde la partida prematura de Elena, su esposa, víctima de un cáncer agresivo que la llevó en solo 6 meses. «¡Papá, la tía Clara ya llegó!», gritó Mateo, de 10 años, corriendo descalzo por el pasillo en dirección a la sala de estar. El niño, una versión en miniatura de su padre, con los mismos ojos expresivos y la misma sonrisa que solía desarmar cualquier negociación difícil, se detuvo bruscamente al darse cuenta de que Roberto estaba al teléfono en la oficina. «Sí, Mauricio, necesito esos documentos para el jueves. No acepto más retrasos en el proceso de aprobación del proyecto de la zona oeste. Estamos hablando de 20 millones en inversión». Roberto hablaba en tono firme por celular, observando por la ventana el movimiento matutino de la calle Augusta a través de los vidrios blindados que había mandado instalar después de que un competidor comenzara a hacer amenazas veladas. Clara Sánchez, de 38 años, apareció silenciosamente en la entrada de la oficina, como siempre lo hacía en los últimos 2 años en los que trabajaba en la casa. Su presencia discreta era una de las cualidades que Roberto más apreciaba. A diferencia de las otras empleadas que habían pasado por allí, ella nunca interrumpía sus llamadas de negocios ni hacía preguntas sobre asuntos que no le concernían. De estatura mediana, con cabellos castaños siempre recogidos en un moño simple y ropa neutra que no llamaba la atención, Clara poseía un rostro sereno que escondía una inteligencia aguda tras sus ojos verdes. Sus manos delicadas, que Roberto nunca había notado que estaban tan bien cuidadas para una doméstica, se movían con precisión mientras organizaba los papeles esparcidos sobre la mesa de caoba. «Buenos días, señor Roberto. El café con leche está listo. ¿Quiere que lo sirva aquí o en el comedor?», preguntó en voz baja, esperando a que él terminara la llamada. Roberto asintió positivamente, indicando que debía servirlo allí mismo. Clara salió discretamente y regresó minutos después con una bandeja de plata que contenía una taza de porcelana, azúcar refinada y galletas caseras que siempre preparaba para Mateo, pero que Roberto también había comenzado a disfrutar. «¡Sofía! ¡Ven a jugar a las escondidas!», gritó Mateo desde el pasillo hacia la hija de Clara, de 8 años, que había llegado junto con su madre. Era martes, día en que Clara siempre traía a la niña porque la escuela a la que asistía formaba parte del período pedagógico diferenciado. Sofía Sánchez era una niña curiosa, con rizos dorados que contrastaban con los ojos verdes de su madre y una vivacidad que contagiaba toda la casa. A diferencia de Mateo, que había crecido entre juguetes caros y tecnología de punta, Sofía demostraba una creatividad impresionante para transformar objetos simples en fuentes de diversión. «Está bien, pero tienes que contar hasta 30», respondió Sofía, ya corriendo hacia el fondo del apartamento. Roberto sonrió involuntariamente. La presencia de las dos había traído una ligereza a esa casa que se había vuelto demasiado fría tras la muerte de Elena.
En los primeros meses después del luto, él había considerado mudarse a un lugar más pequeño, pero Mateo había suplicado que se quedaran, alegando que allí aún sentía la presencia de su madre. 1, 2, 3. Mateo comenzó a contar, cubriendo los ojos con las manos, mientras se apoyaba contra la pared del pasillo principal. Clara organizaba silenciosamente los documentos que Roberto había dejado esparcidos después de trabajar hasta tarde la noche anterior. Eran contratos de un nuevo emprendimiento en la región del Paseo de la Reforma. Un proyecto ambicioso que podría generar millones, pero que también involucraba aprobaciones complejas y asociaciones con otros grupos empresariales. 28, 29, 30, allá voy. Mateo salió corriendo por los cuartos, revisando primero su habitación, luego el baño, la cocina y el área de servicio. Sus pasos resonaban por el apartamento de 300 metros cuadrados, un sonido que Roberto había aprendido a asociar con los momentos más felices desde la tragedia familiar. Mientras tanto, Sofía había encontrado el escondite perfecto, el espacio detrás del sillón de cuero en la oficina de su padre. Era un lugar que solo había descubierto la semana anterior, cuando ayudaba a su madre a limpiar la sala. Desde allí podía escuchar todo lo que sucedía en la habitación sin ser vista. Roberto estaba nuevamente al teléfono, esta vez discutiendo detalles financieros con su contador, cuando sonó el timbre del portero eléctrico. «Clara, ¿puedes ver quién es?», pidió, cubriendo el celular con la mano. «Claro, señor Roberto». Sofía observaba todo desde su posición, privilegiada, divirtiéndose al ser una espía invisible. Fue entonces cuando vio algo que la hizo fruncir el ceño en confusión. 2 hombres de traje oscuro entraron en la oficina, cargando carpetas de cuero que parecían muy pesadas para documentos simples. «La puntualidad es fundamental en nuestros negocios», dijo el más alto, de aproximadamente 50 años, con una pequeña cicatriz en la ceja izquierda y un acento que Sofía no pudo identificar. «Tu parte del acuerdo está aquí». Clara cerró la puerta de la oficina antes de que Roberto, aún concentrado en su llamada telefónica en la terraza, se diera cuenta de lo que estaba sucediendo justo debajo de su nariz. «¿Están seguros de que no dejaron rastros?», preguntó Clara en voz baja pero firme. Sofía nunca había oído a su madre hablar en ese tono. Había una autoridad allí que era completamente diferente de la mujer dulce y sumisa que limpiaba la casa todos los días. «Relájate, doctora. El sistema está funcionando. 3 años sin ningún problema», respondió el segundo hombre, más bajo y rechoncho, mientras abría una de las carpetas y mostraba documentos que Sofía no podía ver bien, pero que claramente no eran papeles comunes de trabajo doméstico. «¿Y los próximos objetivos?», preguntó Clara, recibiendo una segunda carpeta que guardó de inmediato en su bolso personal. Ese mismo bolso de cuero sintético que Roberto siempre veía que ella llevaba, pero que nunca había prestado atención a lo grande y bien estructurado que era. «El cronograma está en la carpeta azul. Tenemos 6 meses para concluir todo antes de la operación final», dijo el hombre de la cicatriz, mirando el reloj dorado en su muñeca. «Necesitamos ir. El doctor puede volver en cualquier momento». Sofía sentía el corazón latiendo con fuerza. No entendía completamente lo que estaba sucediendo, pero instintivamente sabía que eso no debería estar ocurriendo. La madre, que siempre le decía que contara la verdad sobre todo, claramente estaba ocultando algo muy importante. «Gracias por la puntualidad. Nos vemos en la próxima quincena», dijo Clara, acompañando a los hombres hasta la puerta de la oficina. Cuando salieron, Clara permaneció unos instantes parada, respirando hondo como si se estuviera preparando para volver a representar un papel. Abrió el bolso, verificó si las carpetas estaban bien guardadas y retomó la organización de los papeles de Roberto como si nada hubiera sucedido. Sofía continuó inmóvil, procesando todo lo que
había presenciado. Su madre tenía secretos, grandes secretos, y por alguna razón que no comprendía, esos secretos parecían involucrar un trabajo mucho más importante que simplemente limpiar casas. ¡Te encontré! Mateo finalmente llegó a la oficina, descubriendo a Sofía detrás del sillón. «Vaya, eres buena en esto. ¿Cuánto tiempo llevabas aquí?» «Bastante tiempo», respondió Sofía, mirando a su madre que ahora sonreía normalmente, como si los últimos 15 minutos nunca hubieran sucedido. Roberto regresó de la terraza en ese momento, guardando el celular en el bolsillo de su camisa de vestir azul marino. «¿Todo bien aquí?» «Escuché voces», dijo mirando alrededor de la oficina que ahora estaba impecablemente organizada. «Eran solo los niños jugando, señor Roberto. ¿Quiere que prepare el almuerzo más temprano hoy?», respondió Clara con absoluta naturalidad. «No, puede mantener el horario normal. Gracias, Clara». Roberto no notó la intensa mirada que Sofía dirigió a su madre, ni cómo la niña permaneció quieta el resto de la mañana, perdida en pensamientos que eran demasiado grandes para su edad comprender completamente, pero demasiado importantes para ser ignorados. 3 días pasaron desde el episodio en la oficina, y Sofía no podía sacar de su cabeza la imagen de los hombres misteriosos, intercambiando carpetas con su madre. Durante la cena del viernes, en su pequeño apartamento de 2 habitaciones en Iztapalapa, observaba a Clara preparar espagueti en la cocina estrecha, buscando señales de que la mujer que cocinaba para ella todas las noches era la misma que hablaba con tanta autoridad sobre operaciones y cronogramas. «Mamá, ¿por qué nunca me cuentas sobre tu trabajo?», preguntó Sofía, moviendo el tenedor en el plato sin mucho apetito. Clara pausó por un instante, la mano sosteniendo la cuchara de madera en el aire. «¿Cómo así, querida? Sabes que trabajo limpiando casas. Pero nunca hablas sobre las personas, sobre lo que sucede allí». Sofía insistió, probando terreno desconocido con la cautela de una niña que sabía que estaba pisando algo delicado. «No hay mucho que contar. Limpio, organizo, preparo comida. Eso es». Clara volvió a mover la salsa, pero Roberto Martínez había entrenado a su hija para observar detalles, y Sofía notó cómo los hombros de su madre se tensaron. El sábado por la mañana, Roberto estaba en su oficina doméstica revisando contratos cuando sonó el timbre. Eran las 8:30 de la mañana, muy temprano, para visitas sociales o entregas programadas. A través de la pantalla del portero eléctrico, vio a un hombre de aproximadamente 40 años, bien vestido, sosteniendo una carpeta. «Doctor Martínez, soy Marcos López, detective privado. ¿Usted solicitó mis servicios?». La voz profesional resonó por el sistema de sonido. Roberto frunció el ceño. No había solicitado servicios de investigación, pero algo lo había estado incomodando durante días. Una sensación de que había perdido algún detalle importante, una pieza faltante en un rompecabezas que ni siquiera sabía que estaba armando. «Debe haber algún error. No solicité ninguna investigación», respondió por el portero. «Señor, recibí una llamada anónima informando que usted necesitaba investigar discretamente a una empleada doméstica. Si no fue usted, pido disculpas por el inconveniente». Roberto sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Llamada anónima? ¿Quién podría tener interés en que él investigara a Clara? ¿Y por qué? «Espere un momento», dijo, liberando la entrada del edificio. Cuando Marcos llegó al apartamento, Roberto lo recibió en la sala de estar. El detective era un hombre de apariencia confiable, con cabello oscuro bien cortado y ojos atentos que parecían catalogar cada detalle del ambiente lujoso. «Doctor Martínez, sé que esto puede parecer extraño, pero en 20 años de profesión he aprendido que las llamadas anónimas generalmente provienen de personas que conocen información importante, pero no pueden exponerse directamente.
explicó Marcos, sentándose en el sillón de cuero que Elena había elegido años atrás. Alguien quiere que usted descubra algo sobre su empleada. Clara trabaja aquí desde hace 2 años. Nunca he tenido problemas con ella, dijo Roberto. Pero incluso mientras hablaba, su mente comenzó a repasar pequeños detalles que había ignorado. Su educación refinada, su vocabulario a veces más elaborado de lo esperado, la forma en que organizaba sus documentos comerciales con una eficiencia que rozaba lo profesional. ¿Usted tiene información básica sobre ella? ¿Documentos? ¿Referencias anteriores? Roberto fue hasta el archivo personal donde guardaba datos de los empleados. Sacó una carpeta delgada con el nombre Clara Sánchez, escrito a mano. Aquí está todo lo que tengo. Identificación oficial, número de identificación fiscal, comprobante de domicilio y una referencia de la familia anterior donde trabajó. Marcos examinó los documentos con atención profesional. Doctor Martínez, puedo hacer algunas verificaciones básicas sin costo. Si encuentro algo relevante, hablamos sobre los próximos pasos. ¿Qué le parece? Roberto dudó. Investigar a Clara parecía una traición a la confianza que ella había depositado en él al cuidar de su hijo con tanto el cariño. Por otro lado, la responsabilidad de proteger a Mateo superaba cualquier consideración personal. Haz las verificaciones básicas, decidió. El lunes, Clara llegó como siempre, a las 7 de la mañana. Roberto la observó con nuevos ojos mientras ella preparaba el café de la mañana para Mateo. Había algo en sus movimientos, una precisión, una economía gestual que él nunca había notado antes. No desperdiciaba tiempo ni energía en tareas innecesarias, organizando la rutina doméstica con la eficiencia de alguien acostumbrado a gestionar múltiples responsabilidades. Clara, ¿hasta qué grado estudiaste?, preguntó casualmente mientras tomaba café. Terminé la preparatoria, señor Roberto. ¿Por qué preguntas? Curiosidad. A veces usas palabras que, parecen de una persona con más estudios. Clara sonrió, pero Roberto captó un destello de algo. ¿Alerta? ¿Precaución? En sus ojos antes de que ella respondiera. Siempre me ha gustado leer. Tomo libros en la biblioteca pública del barrio. Esa tarde, mientras Clara limpiaba el baño de la suite, Roberto decidió hacer algo que nunca había hecho. Revisar discretamente su bolso. Se sentía como un invasor, pero la conversación con el detective había plantado semillas de duda que crecían rápidamente. El bolso estaba en la cocina, sobre la barra donde Clara siempre lo dejaba. Roberto abrió el cierre principal, esperando encontrar los artículos comunes de cualquier mujer trabajadora. Cartera, documentos, tal vez algunos cosméticos baratos. Lo que encontró lo dejó perplejo. En el fondo del bolso, envueltos en un paño suave, había 3 libros: Derecho Penal Mexicano, de Rogerio Greco, Proceso Civil, de Freddy Didier Jr., y Investigación Criminal, de un autor que Roberto no reconoció. Los libros estaban claramente usados, con marcas de bolígrafo y post-its de colores marcando páginas específicas. Roberto sintió que sus manos temblaban ligeramente. ¿Una empleada doméstica? ¿Estudiando Derecho Penal e Investigación Criminal? Eso tenía sentido para alguien que aspiraba a cambiar de vida, pero los libros eran actualizados, ediciones recientes y caras, no el tipo de material que alguien con el salario de Clara podría comprar fácilmente. Rápidamente fotografió las cubiertas con el celular y volvió a colocar todo exactamente donde estaba. «Señor Roberto, ¿necesita algo?». La voz de Clara proveniente del pasillo hizo que Roberto saltara. Cerró el bolso y se alejó de la barra. «No, gracias, solo estaba tomando agua». Clara apareció en la cocina, observó el bolso por un segundo. ¿Tiempo? Suficiente para notar si algo había sido movido, y continuó su trabajo normalmente. Esa noche,
Después de que Clara se fue, Roberto llamó a Marcos. Encontré libros de derecho en su bolso: derecho penal, proceso civil, investigación criminal, libros caros y actualizados. Interesante. Señor Martínez, conseguí las verificaciones básicas. Hay algunas inconsistencias en sus documentos. ¿Qué tipo de inconsistencias? La dirección que proporcionó existe, pero los vecinos dicen que nunca han visto a ninguna Clara Sánchez viviendo allí. La referencia de la familia anterior, el teléfono ya no existe y no pude localizar a esas personas. Además, su número de identificación fiscal solo comenzó a tener movimiento financiero significativo hace 3 años. Roberto se sentó pesadamente en el sillón. ¿Qué significa eso? Puede significar varias cosas. Puede estar huyendo de una relación abusiva y creó una identidad parcialmente falsa para protegerse. Puede tener problemas con la justicia. O... Marcos hizo una pausa. O... puede estar trabajando encubierta para alguien. Señor Martínez, ¿tiene enemigos, competidores que podrían querer información sobre sus negocios? Roberto pensó en los contratos millonarios, en las disputas acérrimas por terrenos valorizados, en las asociaciones que no siempre terminaban amigablemente. Tengo algunos adversarios en el sector inmobiliario. Pero Clara cuida de mi hijo, Marcos. Si quisiera perjudicarme, ya habría tenido 1000 oportunidades. Quizás el objetivo no sea perjudicarlo directamente, quizás esté recopilando información. Esa madrugada, Roberto permaneció despierto, observando la ciudad iluminada a través de las ventanas del apartamento. En la habitación contigua, Mateo dormía tranquilamente, protegido por la inocencia de sus 10 años. Roberto se preguntaba cuántas otras protecciones había dado por sentadas, cuántos otros aspectos de su vida ordenada podrían estar construidos sobre fundamentos menos sólidos de lo que imaginaba. La mujer que cuidaba de su hijo, que conocía cada rincón de su casa, cada rutina de su vida, era un misterio creciente. El mes de junio llegó a Ciudad de México trayendo el frío característico del invierno mexicano, y con él una serie de eventos que forzarían a Roberto a confrontar realidades que prefería ignorar. En la mañana de un miércoles especialmente helado, Mateo despertó con fiebre alta y una tos que resonaba por los pasillos del apartamento como un presagio de problemas mayores. «Papá, no me siento bien», murmuró el niño, con el rostro enrojecido por la fiebre de 38.5 grados que el termómetro digital había confirmado. Roberto, que había pasado toda la noche despierto analizando informes financieros de un proyecto problemático en el sur de la ciudad, sintió el pánico familiar que siempre lo acometía cuando Mateo se enfermaba. Desde la muerte de Elena, cada señal de enfermedad en su hijo desencadenaba memorias traumáticas de los últimos meses de su esposa, cuando síntomas aparentemente inofensivos evolucionaron rápidamente a algo terminal. «Clara, ¿puedes venir aquí, por favor?», gritó, su voz cargando una urgencia que ella reconoció inmediatamente. Clara apareció en la puerta de la habitación de Mateo en menos de 30 segundos, aún sosteniendo el paño de limpieza que usaba para organizar la sala de estar. Su expresión cambió instantáneamente al ver la situación. «¿Cuánto tiempo ha estado así?», preguntó, acercándose a la cama con movimientos decididos que Roberto notó eran sorprendentemente profesionales. «Despertó ahora, pero anoche ya estaba un poco apático en la cena», respondió Roberto, observando cómo Clara puso la mano en la frente de Mateo con un toque que demostraba experiencia en evaluar la temperatura corporal sin termómetro. «Mateo, ¿sientes dolor en algún lugar específico? ¿En la garganta? ¿En el estómago? ¿En el pecho?». La secuencia de preguntas que Clara hizo era exactamente la misma que cualquier médico seguiría. En una consulta inicial, un poco en la garganta y en todo el cuerpo,
respondió Mateo con voz ronca. Clara se levantó y fue al baño de la suite, regresando con una linterna pequeña que Roberto ni siquiera sabía que existía en su casa. ¿Puedes abrir la boca? ¿Puedo echar un vistazo a la garganta?, pidió amablemente, pero usando la linterna con la técnica precisa de un profesional de la salud. Roberto observó, fascinado y perturbado, cómo ella examinó las amígdalas de Mateo con un conocimiento que iba mucho más allá de lo que cualquier madre común poseería. No está muy rojo, pero hay un poco de inflamación. Voy a preparar un té de jengibre con miel y limón, y creo que debemos monitorear la fiebre cada 2 horas, dijo Clara, dirigiéndose a Roberto con una autoridad natural que momentáneamente lo hizo olvidar quién estaba dando órdenes a quién. ¿Crees que es grave?, preguntó Roberto, dándose cuenta de cómo había transferido automáticamente la responsabilidad de la situación a ella. Parece ser un resfriado común, pero con los niños siempre es mejor estar atentos. Si la fiebre supera los 39 grados o si empieza a tener dificultad para respirar, entonces sí, debemos preocuparnos. Roberto se quedó parado por un momento, procesando no solo sus palabras, sino la forma en que había diagnosticado la situación. Clara hablaba como alguien que había evaluado muchos cuadros febrilantes, usando terminología médica con naturalidad. «Clara, ¿has trabajado en el área de la salud?». La pregunta salió más directa de lo que Roberto pretendía. Clara hizo una pausa, una expresión de alerta cruzando rápidamente su rostro antes de ser reemplazada por una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «No profesionalmente, pero cuando eres madre de una niña de 8 años, aprendes a lidiar con estas situaciones», respondió, pero Roberto captó la evasiva en su respuesta. Durante las horas siguientes, Roberto canceló 2 reuniones importantes para quedarse en casa cuidando el estado de Mateo. Clara asumió completamente los cuidados del niño, preparando no solo el té medicinal que había prometido, sino también una compresa fría para la fiebre y un jarabe casero a base de propóleos que dijo siempre tener en casa para Sofía. «¿De dónde sacaste propóleos? No recuerdo haber visto eso en la cocina», preguntó Roberto, observándola mezclar ingredientes con la precisión de un farmacéutico. «Siempre llevo algunas cosas básicas en mi bolso». «Las madres tienen que estar preparadas», respondió, pero Roberto notó que su bolso parecía contener suministros médicos mucho más sofisticados que lo normal. Alrededor de las 3 de la tarde, cuando la fiebre de Mateo había bajado a 37.2 grados, el teléfono de Clara sonó. Ella miró la pantalla, dudó por un momento y contestó alejándose hacia el pasillo. Roberto, que estaba organizando papeles en la oficina con la puerta entreabierta, pudo escuchar fragmentos de la conversación. «No puedo hablar ahora. Estoy trabajando», decía Clara en voz baja. Hubo una larga pausa, durante la cual la persona del otro lado claramente estaba hablando mucho. «Entiendo la urgencia, pero necesito mantener la cobertura», respondió Clara, y Roberto sintió su corazón acelerarse. Cobertura. ¿Qué tipo de trabajo doméstico exigía mantener una cobertura? Los documentos están seguros. Nadie sospecha de nada. Continuó la conversación. Roberto se acercó discretamente a la puerta tratando de escuchar más. «El doctor Ferguson dijo que tenemos 2 semanas más antes de la fase final. ¿Puedo esperar?» La mención de un doctor Ferguson hizo fruncir el ceño a Roberto. Clara nunca había mencionado conocer médicos y el apellido no sonaba mexicano. La conversación se cerró abruptamente cuando Clara se dio cuenta de que Roberto se acercaba. «Disculpa, señor Roberto, era de la escuela de Sofía. Problemas con la matrícula para el próximo semestre», explicó, guardando el teléfono rápidamente. «¿Escuela privada?», preguntó Roberto, fingiendo desinterés casual. «No, pública, pero hay toda esta burocracia para transferencias de barrio.
Esa noche, después de que Clara se fue y Mateo estaba durmiendo con la fiebre completamente controlada, Roberto llamó a Marcos. Necesito más información sobre Clara. Hoy ocurrieron varias cosas extrañas. Roberto relató los conocimientos médicos demostrados por Clara, la conversación telefónica que había escuchado parcialmente y especialmente la mención al tal Dr. Ferguson. Señor Martínez, conseguí algunas informaciones nuevas. La hija de ella, Sofía, está matriculada en el Colegio Santa Clara, en Coyoacán. Es una escuela privada que cuesta aproximadamente 2,000 pesos al mes. Roberto sintió el estómago apretarse. 2,000 pesos, con el salario que le pago, eso sería imposible. Exacto. O tiene otras fuentes de ingresos, o alguien está pagando la educación de la niña. Además, verifiqué los registros de profesionales de la salud. No existe ninguna Clara Sánchez formada en medicina o enfermería en los últimos 15 años en Ciudad de México. Pero claramente tiene conocimiento médico. Lo que nos lleva a dos posibilidades. O estudió medicina y no concluyó, o... Marcos dudó. O tuvo entrenamiento médico en contextos no convencionales, Fuerzas Armadas, por ejemplo, o trabajo encubierto que exigiera conocimientos básicos de primeros auxilios. Roberto pasó la mano por su cabello, sintiendo el peso de la responsabilidad. Marcos, necesito saber quién es esta mujer. Mi hijo confía en ella completamente. Señor Martínez, haré una investigación más profunda, pero necesito advertirle, si realmente está trabajando encubierta, descubrir esto puede ponerlo en una situación complicada. ¿Qué tipo de situación? Depende para quién trabaja y cuál es el objetivo de la operación. Si es una investigación criminal, puede estar siendo monitoreado sin saberlo. Si es espionaje empresarial, sus negocios pueden estar comprometidos. Esa madrugada, Roberto permaneció en la oficina, observando los contratos esparcidos sobre la mesa. ¿Cuánta información confidencial Clara había visto en los últimos 2 años? ¿Cuántas llamadas importantes había escuchado? ¿Cuántos documentos secretos habían pasado por sus manos durante la limpieza diaria de la oficina? Por primera vez desde que la contrató, Roberto se preguntaba si la seguridad que sentía al dejar a Mateo con Clara era real o una ilusión peligrosa construida sobre fundamentos que él no comprendía. El invierno en Ciudad de México nunca había parecido tan frío. El mes de septiembre llegó trayendo la primavera mexicana y una rutina aparentemente normal que Roberto había aprendido a cuestionar. Esa mañana de jueves, mientras tomaba su café con leche habitual preparado por Clara, organizaba mentalmente la agenda del día. Reunión a las 10 con inversores japoneses interesados en un proyecto en Santa Fe. Almuerzo con el alcalde regional para discutir aprobaciones urbanísticas. Y por la tarde, la finalización de los contratos del proyecto más ambicioso de su carrera. Un complejo residencial de lujo que había demandado 3 años de planificación y 22 millones de pesos en inversión inicial. Señor Roberto, voy a necesitar salir más temprano hoy. Sofía tiene consulta médica a las 4, informó Clara, sirviendo huevos revueltos en el plato de porcelana que Elena había elegido años atrás. Está bien, ¿qué tipo de consulta?, preguntó Roberto, observando cómo ella evitaba el contacto visual directo, un patrón de comportamiento que había comenzado a notar tras semanas de observación más atenta. Rutina pediátrica. Ella está creciendo muy rápido y el médico quiere seguir su desarrollo, respondió Clara, limpiándose las manos en el delantal de forma más vigorosa de lo necesario. Roberto asintió, pero mentalmente anotó otra inconsistencia. Pediatras particulares caros para la hija de una empleada doméstica. La lista de detalles inexplicables sobre la vida de Clara crecía cada día. A las 9:30, Roberto salió para la oficina,
dejando a Clara sola en el apartamento como hacía rutinariamente. Ella tenía las llaves, conocía el código de la alarma y durante 2 años nunca había dado motivos para desconfianza, hasta recientemente. Lo que Roberto no sabía era que 15 minutos después de su salida, Clara se transformaba completamente. Cambió el delantal por la ropa formal que mantenía escondida en una bolsa en el armario de la lavandería. Un blazer gris de buena calidad, pantalones negros bien cortados y zapatos de cuero que costaban más que su supuesto salario mensual. Su cabello, siempre recogido en un moño simple, fue soltado y arreglado profesionalmente. En 5 minutos, la humilde empleada doméstica había desaparecido, reemplazada por una mujer elegante que podría fácilmente frecuentar los mismos círculos sociales que Roberto. Clara se dirigió a su oficina con movimientos precisos y objetivos. De su bolso sacó una pequeña cámara digital y una memoria USB que conectó a la computadora personal de Roberto, la misma computadora donde él mantenía contratos confidenciales, propuestas secretas e información financiera detallada sobre todos sus proyectos. Durante 40 minutos, Clara fotografió documentos, copió archivos digitales y examinó correspondencias que Roberto mantenía en una carpeta marcada como estrictamente confidencial. Su familiaridad con sistemas informáticos era evidente. Navegaba por los archivos con la eficiencia de alguien entrenado en investigación digital. Entre los documentos que llamaron su atención estaba un contrato de asociación con la constructora Mendonza Asociados para el proyecto de Santa Fe, incluyendo cláusulas financieras que mencionaban pagos paralelos y ajustes extracontractuales. Terminología que podría indicar prácticas cuestionables desde el punto de vista fiscal. Clara fotografió especialmente los documentos relacionados con las aprobaciones municipales, donde constaban valores pagados como consultorías urbanas que eran significativamente superiores a lo que sería normal para este tipo de servicio. También había correspondencia con un concejal específico discutiendo facilidades en el proceso de licenciamiento a cambio de inversiones en proyectos sociales que Clara sospechaba eran ficticios. A las 11:15, Clara había terminado su consulta médica real. Guardó todo el equipo, volvió a vestirse como empleada doméstica y reanudó sus actividades domésticas normales, limpiando meticulosamente cualquier rastro de su presencia en la oficina. Roberto regresó para el almuerzo a las 2 de la tarde, encontrando a Clara preparando sándwiches para Mateo y organizando la sala de estar como si nada hubiera sucedido. ¿Cómo fue la mañana? ¿Mateo se comportó bien?, preguntó, observando discretamente si algo en su oficina parecía diferente. Tranquila. Estuvo jugando videojuegos y aproveché para hacer una limpieza más profunda en la cocina, respondió Clara naturalmente. Pero Roberto notó que ella evitaba mirar en dirección a la oficina. Fue a las 3:30 cuando Clara ya había salido supuestamente para la consulta médica de Sofía, que Roberto descubrió la primera señal concreta de que algo estaba mal. Buscando los contratos originales del proyecto de Santa Fe para una última revisión antes de la reunión de la semana siguiente, encontró la carpeta completamente vacía. Roberto sintió que la sangre se le helaba. Esos documentos representaban meses de negociación, contenían información confidencial sobre valores invertidos, márgenes de ganancia y estrategias comerciales que podrían destruir sus negocios si caían en manos equivocadas. Esto no es posible, murmuró para sí mismo, buscando frenéticamente en todos los cajones, todas las carpetas, todos los lugares donde podría haber guardado los documentos. Nada. Roberto llamó inmediatamente a Marcos. Los documentos de mi proyecto más importante han desaparecido.
contratos de 22 millones de pesos, documentos que estaban en una carpeta cerrada dentro de mi oficina doméstica. Señor Martínez, ¿quién tuvo acceso a la oficina hoy? Solo Clara. Ella fue la única persona que estuvo sola en la casa. Hubo una pausa significativa del otro lado de la línea. Señor Martínez, he terminado la investigación más profunda sobre Clara Sánchez. Necesita venir a mi oficina inmediatamente y por favor, no la confronte sobre los documentos hasta que hablemos. Roberto llegó a la oficina de Marcos en 40 minutos, conduciendo en un estado de ansiedad que no experimentaba desde los peores momentos de la enfermedad de Elena. Marcos lo recibió con una expresión grave que confirmaba los peores temores de Roberto. Señor Martínez, Clara Sánchez no existe. ¿Cómo que no existe? El nombre que usa es falso. El número de identificación fiscal es real, pero fue emitido hace apenas 4 años. Antes de eso, no hay ningún registro de esta persona. Ni certificado de nacimiento, ni historial escolar, nada. Roberto se sentó pesadamente en la silla de cuero de la oficina del investigador. Pero ella tiene una hija, trabaja, paga cuentas. Sí, pero todo esto comenzó hace 4 años. Señor Martínez, las personas que crean identidades nuevas generalmente están huyendo de algo muy serio, o... Marcos dudó. O trabajando encubierto para algún organismo oficial. Exacto, y hay más. La escuela donde estudia su hija, la mensualidad está siendo pagada a través de transferencia bancaria de una cuenta empresarial ligada al Ministerio Público Federal. Roberto sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Ministerio Público. Señor Martínez, existe una gran posibilidad de que Clara sea una agente infiltrada investigando algún aspecto de sus negocios. Pero yo no he hecho nada ilegal. Quizás no directamente, pero si hay socios o socios involucrados en actividades cuestionables, la investigación puede estar mapeando toda la red de relaciones empresariales. Roberto pensó inmediatamente en Marcelo Mendoza, su socio en el proyecto de Santa Fe. Marcelo siempre había sido menos escrupuloso sobre los métodos para agilizar aprobaciones burocráticas. Y Roberto admitía para sí mismo que había preferido no hacer ciertas preguntas sobre cómo algunas licencias se obtenían tan rápidamente. Marcos, ¿qué hago ahora? Primero, no cambies nada en tu rutina. Si ella se da cuenta de que sospechas, puede acelerar cualquier operación que esté planeando. Segundo, necesitamos descubrir exactamente qué información ha recopilado. ¿Y si realmente soy el objetivo de una investigación criminal? Marcos miró directamente a los ojos de Roberto. Entonces, necesitas decidir muy rápidamente si tienes algo que ocultar o si estás siendo utilizado como puente para llegar a personas realmente culpables. Esa noche, Roberto observó a Clara preparar la cena como siempre lo hacía, tarareando suavemente mientras sazonaba el pollo. Mateo le contaba sobre su día en la escuela y ella respondía con el cariño genuino que siempre había demostrado. Roberto se preguntaba cuántas de las emociones que ella mostraba eran reales y cuántas formaban parte de una actuación profesional que duraba ya 2 años. El mes de octubre trajo a Ciudad de México un calor precoz que parecía presagiar revelaciones igualmente intensas. Roberto había pasado las 2 semanas anteriores viviendo una vida doble. Externamente mantenía la rutina normal con Clara, pero internamente cada gesto de ella era analizado bajo la lente de la sospecha. Esa mañana de lunes, mientras ella preparaba el café con leche con la misma dedicación de siempre, él observaba cómo sus manos se movían con precisión, casi quirúrgica, un detalle que ahora asumía significados completamente diferentes. «Señor Roberto, ¿está bien? Parece cansado.
comentó Clara, sirviendo café en la taza de porcelana azul que él prefería para comenzar los días. Algunas preocupaciones con los negocios. Nada grave, respondió Roberto, estudiando su rostro en busca de señales de que ella sabía que él sabía. Pero Clara mantenía la misma expresión serena de siempre, esa mirada genuinamente preocupada que él había aprendido a asociar con el cuidado maternal. «Si quieres hablar sobre algo, sé escuchar», ofreció, y por un momento Roberto se preguntó si esa oferta formaba parte de una estrategia investigativa o si brotaba de un sentimiento humano real. A las 9 de la mañana, después de que Roberto salió para una reunión en el centro de la ciudad, Clara siguió su nueva rutina. Transformación física, acceso a la oficina, recolección de información. Pero hoy había algo diferente. Ella había recibido instrucciones específicas para buscar documentos relacionados con una empresa específica, Mendoza Asociados, y especialmente cualquier correspondencia con el concejal Antonio Silva. Fue durante esta búsqueda que Clara encontró una carpeta escondida detrás de otros archivos, marcada solo como AS 2024. Dentro de ella descubrió una correspondencia que cambió completamente su percepción sobre Roberto Martínez. La primera carta, fechada hace 6 meses, era de Marcelo Mendoza para Roberto. «Roberto, necesito que firmes los documentos adjuntos. Sé que tienes tus reservas sobre los ajustes necesarios para agilizar las aprobaciones, pero así es como funciona el mercado. El concejal Silva garantizó que no habrá problemas, siempre que mantengamos nuestra parte del acuerdo». La respuesta de Roberto estaba grapada detrás de la carta. «Marcelo, no me siento cómodo con estos arreglos. ¿Podemos explorar caminos legales alternativos? No quiero comprometer la reputación de la empresa ni exponer a mi hijo a problemas futuros». Clara continuó leyendo, encontrando una secuencia de correspondencias que revelaba la creciente renuencia de Roberto a participar en esquemas de corrupción y la presión igualmente creciente de sus socios para que él cooperara. La carta más reciente, de solo 2 semanas atrás, era particularmente reveladora. «Roberto, estás siendo ingenuo. Todos los grandes emprendimientos funcionan así. Si no quieres participar, puedo encontrar otros socios. Pero recuerda, ya has firmado algunos documentos. Salir ahora puede ser complicado para ti». Clara fotografió todo el material, pero por primera vez en meses de investigación se sentía incómoda con su misión. Las evidencias mostraban claramente que Roberto estaba siendo coaccionado a participar en actividades ilegales, no liderándolas. Era mediodía cuando Roberto regresó inesperadamente a casa. Su reunión había sido cancelada y decidió volver a trabajar en casa, parcialmente esperando atrapar a Clara en alguna actividad sospechosa. Lo que encontró fue completamente diferente de lo que esperaba. Clara estaba en la oficina, aún vestida con su ropa de trabajo, fotografiando documentos con equipo profesional. Pero cuando vio a Roberto en la puerta, en lugar de entrar en pánico o intentar mentir, simplemente detuvo lo que estaba haciendo y lo miró directamente. «Señor Roberto», dijo con calma, «creo que necesitamos hablar». Roberto sintió una mezcla de ira, traición y un extraño alivio. Finalmente, la verdad sería revelada. «¿Quién eres realmente?», preguntó, manteniendo la voz firme a pesar de su corazón acelerado. Clara apagó la cámara y se sentó en la silla de cuero de la oficina, la misma silla donde Roberto tomaba decisiones empresariales importantes, ahora ocupada por una mujer que él descubría no conocer. «Mi verdadero nombre es Clara Mendoza Santos. Soy fiscal de justicia con especialización en delitos financieros y corrupción», dijo, sacando una identificación oficial de su bolso. «Estoy liderando una investigación sobre esquemas de corrupción en el sector inmobiliario de la Ciudad de México». Roberto miró la identificación, procesando la información. «Fiscal de justicia. No solo una agente,
sino una representante de alto nivel del sistema judicial. «Me has estado investigando durante 2 años», dijo, no como pregunta, sino como una constatación amarga. «Inicialmente, sí. Eras considerado sospechoso de liderar una red de corrupción involucrando aprobaciones municipales y lavado de dinero a través de emprendimientos inmobiliarios. ¿Y ahora?». Clara dudó, y Roberto se dio cuenta de que esa duda era la primera emoción genuinamente no profesional que él veía en ella. «Ahora hemos descubierto que eres una víctima, no un perpetrador. Marcelo Mendoza y el concejal Silva están usando tu empresa para legalizar dinero sucio y estás siendo manipulado para participar a través de chantaje y coerción». Roberto se sentó en la otra silla, la que normalmente reservaba para clientes. La inversión de papeles era simbólicamente apropiada. «¿Por qué continuaste trabajando aquí después de descubrir esto?». «Porque necesitamos evidencias contra los verdaderos culpables, y porque…». Clara pausó nuevamente, esta vez claramente luchando con cuestiones personales. «¿Por qué?». «Porque en algún momento durante estos 2 años empecé a preocuparme por ti y por Mateo». «¿De verdad?». Roberto estudió su rostro, buscando señales de manipulación, pero encontrando solo una vulnerabilidad que parecía dolorosamente honesta. «¿Sofía es realmente tu hija?». «Sí, y todo lo que viste sobre mi relación con ella es real, así como mi cariño por Mateo». «¿Tu exmarido?». «Es delegado federal, coordinando la operación junto conmigo. No estamos casados desde hace 4 años, pero hemos mantenido una relación profesional cercana». Roberto pasó las manos por su cabello tratando de organizar emociones conflictivas. «Clara, confié en ti. Te dejé cuidar de mi hijo. Y lo cuidé. Roberto, en los últimos meses, mi mayor preocupación no ha sido la investigación, ha sido cómo protegerte a ti y a Mateo de lo que está por venir». «¿Qué está por venir?». «Una operación será desatada en las próximas semanas. Marcelo Mendoza, el concejal Silva y al menos 12 otros empresarios serán arrestados. Podría ser acusado como colaborador, incluso siendo víctima». Roberto sintió el mundo girar. Su empresa, construida con años de trabajo honesto, podría ser destruida por asociaciones que no había elegido conscientemente. «¿Qué sugieres que haga?». «Coopera con la investigación. Entrega todas las evidencias que tienes sobre la presión que sufriste de Marcelo. Acepta testificar contra ellos». «¿Y si hago eso, qué pasa con mi empresa? ¿Con el futuro de Mateo?». Clara se levantó y caminó hasta la ventana, mirando la ciudad donde había pasado 2 años viviendo una mentira para descubrir verdades dolorosas. «Si cooperas, probablemente lograremos un acuerdo. Tu empresa puede sobrevivir. Mateo estará protegido». «¿Y nosotros?», Roberto preguntó, sorprendiéndose con su propia pregunta. Clara se volvió para mirarlo, y esta vez él vio lágrimas en sus ojos. «Roberto, me he enamorado de ti, de verdad, pero no sé cómo puede funcionar una relación que comenzó con tantas mentiras». En ese momento, Roberto comprendió que descubrir la verdad sobre Clara era solo el inicio de un proceso mucho más complejo. Decidir si el futuro podría construirse sobre los escombros de un pasado basado en engaños. La semana que siguió a la revelación de Clara fue la más turbulenta de la vida de Roberto desde la muerte de Elena. En aquel jueves de noviembre estaba sentado en su oficina doméstica, el mismo lugar donde tantas verdades habían sido escondidas y finalmente reveladas, tratando de procesar no solo la identidad real de la mujer que había cuidado de su hijo durante 2 años, sino también las implicaciones devastadoras para su futuro empresarial y personal. Clara había acordado continuar trabajando normalmente hasta que la operación fuera desatada, pero la dinámica entre ellos había cambiado completamente.
No había más la naturalidad de los saludos matutinos, ni la confianza automática en las pequeñas decisiones domésticas. Cada conversación estaba cargada de un peso no dicho. Cada silencio resonaba con preguntas sin respuesta. «Señor Roberto». Clara entró en la oficina cargando una taza de café con leche, pero su postura era diferente, menos sumisa, más directa. «Necesitamos hablar sobre Mateo». Roberto levantó los ojos de los documentos que revisaba por 10ª vez, buscando rastros de la manipulación que ahora sabía haber sufrido. «¿Qué sobre él?» Él se dio cuenta de que algo cambió entre nosotros. Ayer me preguntó si estabas enojado conmigo y si me iba. La información golpeó a Roberto como un puñetazo. Durante toda la crisis había estado enfocado en proteger a su hijo de las complejidades adultas de la situación, pero aparentemente no había tenido éxito. ¿Qué respondiste? La verdad que podía contar, que a veces los adultos pasan por periodos difíciles, pero que yo seguía queriéndolo mucho. Roberto observó a Clara mientras hablaba. A pesar de conocer su verdadera identidad, aún podía ver el cariño genuino que ella demostraba por Mateo. Esa parte, al menos, no había sido una actuación. «Clara, necesito entender una cosa. Cuando comenzaste a trabajar aquí, ¿cuál era exactamente tu objetivo?» Clara se sentó en la silla frente a la mesa, asumiendo la postura de quien estaba lista para una conversación larga y dolorosa. «Inicialmente, creíamos que eras el líder de un esquema de lavado de dinero a través de emprendimientos inmobiliarios. Mi misión era infiltrarme en tu rutina personal para recolectar evidencias de actividades financieras ilícitas. ¿Cuándo te diste cuenta de que estabas equivocada? Progresivamente, a lo largo del primer año, tus reacciones a los cuestionamientos de Marcelo, tu hesitación en firmar ciertos documentos, la forma en que revisabas meticulosamente todos los contratos, buscando problemas legales. Nada de eso combinaba con el perfil de alguien que conscientemente dirigía operaciones criminales. Roberto recordaba las reuniones con Marcelo. Como siempre se sentía incómodo con las sugerencias de su socio para agilizar procesos burocráticos. Ahora comprendía que sus instintos morales habían sido más certeros que su confianza empresarial. ¿Por qué no cerraste la investigación cuando te diste cuenta de mi inocencia? Clara suspiró profundamente. Porque descubrimos que eras la fachada perfecta para las operaciones de Marcelo. Un empresario respetado, sin antecedentes criminales, con una reputación sólida en el mercado. Estaban usando tu credibilidad para dar legitimidad a los negocios sucios. Y decidiste mantenerme como cebo. Decidimos usar la situación para recolectar evidencias contra los verdaderos criminales. Roberto, si hubiéramos revelado la investigación prematuramente, Marcelo y los otros simplemente habrían cambiado de estrategia. Te habrían abandonado como socio, pero ellos continuarían operando a través de otras personas. Roberto se levantó y caminó hasta la ventana. La vista de Polanco, que siempre representó el éxito conquistado con trabajo honesto, ahora parecía manchada por el descubrimiento de que parte de ese éxito había sido construido sobre fundamentos que no comprendía completamente. «Clara, necesito saber, ¿cuánto de lo que pasó entre nosotros fue real?» La pregunta flotó en el aire como una confesión de vulnerabilidad que Roberto no había planeado hacer. «¿Qué quieres decir?» «Los momentos cuando mostrabas preocupación por mí, cuando cuidaste de Mateo durante la fiebre, cuando hablábamos sobre su educación, ¿era parte de la investigación o era real?» Clara también se levantó, acercándose a la ventana, pero manteniendo suficiente distancia para no tocarse. «Roberto, en los primeros 6 meses todo era profesional. Estaba interpretando un papel, recopilando información, manteniendo cobertura, pero en algún momento
Probablemente cuando vi cómo te desesperaste durante la fiebre de Mateo, algo cambió. ¿Cómo así cambió? Empecé a preocuparme genuinamente por el bienestar de ustedes dos. Cuando Mateo me contaba sobre pesadillas que tenía sobre perder a su padre como había perdido a su madre, sentía una necesidad real de protegerlo. Cuando trabajabas hasta tarde y olvidabas cenar, me preocupaba de verdad por tu salud. Roberto se volvió para mirarla. ¿Y tus sentimientos por mí? Clara dudó, claramente luchando entre la honestidad profesional y la vulnerabilidad personal. Comenzaron como consecuencia de la convivencia. Eres un hombre íntegro, Roberto, un padre dedicado, un empresario que se preocupa por el impacto social de sus emprendimientos, alguien que trata a los empleados con respeto genuino. Era imposible no desarrollar admiración y luego algo más. ¿Cuándo supiste que te estabas enamorando? En el Día del Padre del año pasado. Estabas en la oficina, mirando una foto de Elena con Mateo y me dijiste, Clara, a veces me pregunto si estoy siendo un padre adecuado para él. Había tanta vulnerabilidad en esa pregunta, tanta necesidad de aprobación, que quise abrazarte y decirte que eras un padre extraordinario. Roberto recordaba ese momento. Había sido uno de sus días más difíciles, cuando la añoranza de Elena se mezclaba con inseguridades sobre la paternidad solitaria. No me abrazaste, porque sabía que si lo hacía, estaría cruzando una línea que no debía cruzar. Estaba allí como investigadora, no como una mujer interesada en ti. ¿Y ahora? ¿Cuál es tu posición ahora? Clara caminó de regreso a la silla, pero no se sentó. Permaneció de pie, como alguien listo para salir rápidamente si era necesario. Ahora estoy enamorada de un hombre que tengo que ayudar a procesar a personas que él consideraba socios de confianza. Estoy en una situación donde mis sentimientos personales pueden comprometer mi juicio profesional y donde mi honestidad puede destruir cualquier posibilidad de futuro entre nosotros. Roberto absorbió las palabras, reconociendo la complejidad desesperante de la situación. Clara, si no fueras fiscal, si nos hubiéramos conocido en otras circunstancias, ¿crees que podríamos haber tenido algo real? Roberto, lo que siento por ti es real. Las circunstancias que nos juntaron fueron artificiales, pero los sentimientos que desarrollamos son genuinos. En ese momento, por primera vez en una semana, Roberto miró a Clara no como la investigadora que había invadido su vida, sino como la mujer por la que había comenzado a desarrollar sentimientos que prefería no examinar demasiado profundamente. ¿Qué hacemos ahora? Ahora tú cooperas con la investigación. Yo garantizo tu protección legal. Y luego descubrimos si es posible construir algo verdadero sobre los escombros de tantas mentiras. Roberto se dio cuenta de que su respuesta a esa propuesta definiría no solo su futuro legal, sino también sus posibilidades de encontrar nuevamente algo parecido al amor. La madrugada del 15 de diciembre llegó a Ciudad de México con la humedad pesada que precede a las tormentas de verano. Roberto había dormido solo 3 horas, despertando repetidamente con pesadillas donde hombres de traje invadían su casa llevándose a Mateo. Eran las 5 de la mañana cuando su celular sonó con una llamada de un número desconocido. «Señor Roberto, soy Clara. Necesito que mantengas la calma y escuches atentamente». Su voz sonaba diferente, más firme, más oficial, cargada de la autoridad que él ahora sabía que siempre había poseído. «¿Qué está pasando? La operación será desatada hoy a las 7 de la mañana. Equipos de 1911. La Policía Federal ejecutarán órdenes de arresto contra Marcelo Mendoza, el concejal Silva y otros 12 investigados. No serás arrestado, pero tu empresa será objeto de un allanamiento».
Roberto se sentó en la cama, sintiendo que el mundo giraba. Sabía que este momento llegaría, pero la realidad concreta era mucho más aterradora que la expectativa. ¿Y Mateo? ¿Cómo protejo a mi hijo de esto? Él puede quedarse en la escuela hoy. No lo lleves a casa hasta que yo dé autorización. Los medios intentarán cubrir todo, y es mejor que esté lejos de los focos. Clara, ¿estarás allí? Hubo una larga pausa. Sí, estaré coordinando la operación en tu empresa. Roberto, cuando nos encontremos hoy, no seré más la Clara que conoces. Seré la fiscal Sánchez, y necesito que me trates como tal, al menos frente a los otros agentes. Roberto comprendió. La mujer por la que se había enamorado desaparecería oficialmente ese día, reemplazada por la autoridad legal que siempre había existido detrás de la fachada doméstica. A las 7:15 de la mañana, Roberto estaba en la oficina de MRM Inversiones Inmobiliarias, en el 32º piso de un edificio comercial en Avenida Reforma, cuando oyó el ascensor abrirse y voces múltiples acercándose. Su corazón se aceleró al reconocer una de ellas. «¿Señor Roberto Martínez?». Una voz masculina desconocida preguntó al entrar en la recepción. «Soy yo». «Delegado Federal Fernando Santos, tenemos una orden de allanamiento para estas instalaciones». Roberto miró al hombre de aproximadamente 40 años, cabello canoso, porte atlético y ojos que mostraban la misma inteligencia aguda que había aprendido a reconocer en Clara. El exmarido de ella. «Doctor Martínez». Una voz femenina familiar resonó detrás del delegado, y Roberto se volvió para ver a Clara entrando en la oficina. Ella llevaba un impecable traje, azul marino, el cabello recogido en un moño estricto, una postura erguida que irradiaba autoridad absoluta. Esta era la fiscal Clara Sánchez, una mujer que Roberto reconocía solo parcialmente como la persona que había preparado café para él durante 2 años. «Fiscal Sánchez», Roberto respondió formalmente, notando cómo ella evitaba el contacto visual prolongado. «Señor Martínez, ¿está usted al tanto de los motivos de esta operación?». «Estoy al tanto de que mi empresa fue utilizada sin mi conocimiento para actividades que no aprobaba». Clara saludó a 2 agentes que comenzaron a examinar archivos y computadoras. «Señor Martínez, necesito que nos acompañe para declarar como testigo colaborador. Sus abogados pueden estar presentes». Durante las 3 horas siguientes, Roberto proporcionó un testimonio detallado sobre sus interacciones con Marcelo Mendoza, sobre las presiones que había sufrido para participar en esquemas que consideraba cuestionables y sobre los documentos que comprobaban su renuencia a cooperar con actividades ilegales. Clara condujo el interrogatorio con absoluto profesionalismo, haciendo preguntas que Roberto sabía que eran necesarias para su protección legal, pero que sonaban fríamente distantes considerando la intimidad que habían desarrollado. «Señor Martínez, ¿en algún momento sospechó que documentos estaban siendo fotografiados o copiados en su residencia?». Clara preguntó, y Roberto comprendió que ella estaba creando en el registro oficial una versión de los hechos que lo protegería de acusaciones de complicidad. «No, fiscal. Confiaba completamente en la persona responsable de la limpieza y organización de los documentos. ¿Y esa persona tuvo acceso irrestricto a sus archivos personales?». Roberto miró directamente a los ojos de Clara por primera vez esa mañana. «Sí, confianza total». Alrededor de las 3 de la tarde, la operación estaba concluida. Marcelo Mendoza había sido arrestado en flagrante tratando de destruir documentos en su oficina. El concejal Silva fue encontrado en su casa con más de 200,000 pesos en efectivo.
Otros empresarios habían sido arrestados en diferentes puntos de la ciudad. Clara finalmente quedó sola con Roberto en la sala de reuniones de la Policía Federal. «Se acabó», dijo, quitándose el blazer y revelando una expresión de agotamiento que contradecía su apariencia profesional impecable. ¿Y ahora? Ahora está libre de cualquier acusación. Su empresa necesitará pasar por auditoría, pero con su cooperación y las evidencias que recopilamos, debería poder mantener los negocios funcionando. ¿Y nosotros?», Roberto preguntó por segunda vez en una semana. Clara se sentó en la silla a su lado y, por primera vez en ese día, permitió que su guardia bajara completamente. «Roberto, pasé 2 años mintiéndote sobre quién era. ¿Cómo construimos confianza después de eso? Quizás comenzando con honestidad total. Entonces, seré completamente honesta. Estoy enamorada de ti, pero tengo miedo de que nunca puedas separar a la mujer que amas de la investigadora que invadió tu vida». Roberto tomó su mano. La misma mano que había preparado miles de comidas para su hijo, que lo había cuidado durante la fiebre, que había fotografiado sus documentos más confidenciales. «Clara, la mujer de la que me enamoré, eres tú, toda tú, incluyendo tu integridad profesional, tu dedicación a la justicia y sí, incluyendo tu capacidad de tomar decisiones difíciles para proteger a personas inocentes. Incluso sabiendo que mentí durante 2 años, mentiste sobre tu identidad, pero fuiste sincera sobre tus sentimientos. Y Clara, me salvaste. Si no fuera por tu investigación, podría haber sido destruido junto con Marcelo». En ese momento, en el austero ambiente de la delegación federal, rodeados de evidencias de delitos que podrían haber destruido la vida de Roberto, comprendió que a veces el amor crece precisamente por las complejidades, no a pesar de ellas. «Roberto, si decidimos intentar construir algo juntos, será difícil. Mi carrera, tu empresa, los niños, todo esto será complicado». «¿Pero posible?», Clara sonrió, la primera sonrisa genuina que él veía de ella ese día. «Posible». Enero de 2025 llegó a México trayendo no solo el intenso calor del verano mexicano, sino también la exposición mediática que Roberto había temido desde el inicio de la investigación. Ese lunes, 20 de enero, se despertó con su teléfono sonando incesantemente. Eran periodistas, inversores preocupados, clientes cuestionando la idoneidad de sus emprendimientos, y curiosos queriendo detalles sobre el caso del empresario y la fiscal infiltrada. El titular del mayor periódico económico del país decía: «Empresario de Polanco mantiene relación con fiscal que lo investigó». La foto, tomada por paparazzi a la salida del edificio de la Policía Federal, mostraba a Roberto y Clara caminando juntos, sus manos entrelazadas en un momento de vulnerabilidad que ahora estaba expuesto para juicio público. «Papá, ¿por qué hay gente hablando de nosotros en la televisión?», Mateo preguntó durante el desayuno. Sus 10 años incapaces de comprender por qué su vida familiar se había convertido en un asunto de interés nacional. Roberto miró hacia la televisión de 1900, la cocina, donde un programa matutino discutía conflictos de interés en investigaciones criminales, usando su relación con Clara como ejemplo. Apagó inmediatamente el aparato. «Es complicado, hijo. A veces los adultos hacen cosas que otras personas no entienden completamente. ¿La tía Clara hizo algo malo?». La pregunta golpeó a Roberto como un puñetazo. ¿Cómo explicarle a un niño que la mujer que amaba había pasado 2 años recopilando evidencias contra personas cercanas a la familia, aunque fuera para protegerlos? «No, Mateo, la tía Clara estaba haciendo su trabajo, que era proteger a personas como nosotros». Esa mañana, Clara enfrentaba sus propios desafíos.
en la Fiscalía, estaba siendo convocada a una reunión con la Contraloría para explicar su conducta durante la investigación. Fiscal Sánchez, dijo el doctor Enrique Vasconcelos, Contralor General, un hombre de 60 años cuya carrera había sido construida sobre una reputación de rigidez ética absoluta. Necesito entender cómo una investigación profesional evolucionó hacia una relación personal. Clara, vistiendo el mismo traje azul marino que había usado durante la operación, mantenía una postura firme a pesar de la presión. Doctor Vasconcelos, en ningún momento mis sentimientos personales comprometieron la investigación. Todas las evidencias recopiladas fueron obtenidas dentro de la legalidad y el resultado fue la captura de los verdaderos criminales. Pero usted desarrolló una relación íntima con el objetivo de la investigación. Desarrollé sentimientos por una persona que descubrimos ser víctima, no perpetradora. Y esos sentimientos solo se revelaron después del cierre oficial de la operación. Fiscal, la Fiscalía no puede ser asociada a escándalos que cuestionen nuestra imparcialidad. Clara comprendió que no estaba siendo juzgada solo por su conducta profesional, sino por sus elecciones personales. Doctor Vasconcelos, con todo respeto, mi vida personal no puede ser subordinada a las apariencias institucionales. Actué dentro de la legalidad, de la ley. Cumplí mi misión y protegí a un ciudadano inocente. Mientras Clara enfrentaba cuestionamientos institucionales, Roberto lidiaba con el colapso de su reputación empresarial. 3 clientes importantes habían cancelado contratos esa mañana, alegando cuestiones de imagen. Inversores japoneses que estaban interesados en el proyecto de Santa Fe solicitaron reevaluación del escenario antes de continuar. Su celular sonó con una llamada de Fernando Sánchez, exmarido de Clara y delegado responsable de la operación. Roberto, necesitas venir a mi oficina. Urgente. ¿Qué tipo de urgencia? El tipo que puede protegerte a ti y a Clara de los daños que la exposición mediática está causando. 1 hora después, Roberto estaba en la oficina de Fernando, impresionado con cómo el exmarido de Clara lograba mantener neutralidad profesional a pesar de la compleja situación personal. Roberto, la exposición mediática está perjudicando a ustedes dos. Clara puede enfrentar un proceso disciplinario. Tú estás perdiendo negocios. Necesitamos una estrategia. ¿Qué tipo de estrategia? Fernando mostró una carpeta con recortes de periódico, capturas de redes sociales y análisis de impacto mediático. Mira esto, fiscal se infiltra en casa de empresario y se enamora del objetivo. Romance prohibido durante investigación criminal. Conflicto de intereses en la Fiscalía. La narrativa. Se está construyendo como si ustedes hubieran actuado de manera antiética. Pero no actuamos, no de acuerdo con la ley, pero de acuerdo con la percepción pública, sí. Roberto, necesito preguntarte algo. ¿Lo que sientes por Clara vale la pena para enfrentar todo esto? La pregunta resonó en el silencio de la oficina. Roberto pensó en los últimos 3 años desde la muerte de Elena, en la soledad que se había convertido en su compañera constante, en cómo Clara había traído vida de vuelta a su hogar y a su corazón. Vale la pena. Entonces, ustedes necesitan asumir la relación públicamente, pero de una manera que demuestre integridad de ambas partes. ¿Cómo? Una entrevista conjunta. Ustedes cuentan la historia completa. Cómo la investigación los protegió, cómo los sentimientos se desarrollaron tras el descubrimiento de la verdad. ¿Cómo piensan manejar los conflictos de interés en el futuro? Roberto consideró la propuesta. Exposición pública controlada versus especulación mediática descontrolada. ¿Y Clara? ¿Ella aceptaría esto?
Ella está enfrentando un posible proceso disciplinario. Una narrativa pública que muestre su integridad puede ser la diferencia entre mantener su carrera o ser forzada a renunciar. Esa tarde, Roberto llamó a Clara por primera vez desde la deflagración de la operación. Clara, necesito verte, no como fiscal, no como testigo, sino como la mujer que amo y que está enfrentando consecuencias por sentimientos que compartimos. Se encontraron en el apartamento de Roberto. Clara llegó usando ropa civil, jeans y una blusa sencilla, pareciendo más vulnerable de lo que Roberto la había visto desde la revelación de su identidad. «Roberto, tal vez hayamos cometido un error», dijo antes de sentarse. «¿Qué tipo de error?» «Creer que podríamos construir algo personal sobre una situación profesional tan compleja». Roberto la abrazó, sintiendo cómo ella temblaba ligeramente, no de frío, sino de agotamiento emocional. «Clara, tú salvaste mi vida profesional y trajiste significado de vuelta a mi vida personal. Si esto es un error, es el tipo de error que elijo cometer. Pero ¿y si pierdo mi carrera? ¿Y si tú pierdes tus negocios? ¿Y si exponemos a nuestros hijos a un escrutinio público que no merecen?» Roberto sostuvo su rostro entre las manos. «Entonces enfrentaremos todo esto juntos. Clara, me enseñaste que a veces la elección correcta no es la más fácil, pero es la que nos permite dormir en paz». Esa noche tomaron la decisión que definiría no solo el futuro de la relación, sino también sus respectivas carreras. Enfrentar la exposición pública de frente, apostando que la verdad sería más fuerte que las especulaciones. Febrero llegó a Ciudad de México con las lluvias torrenciales características del final del verano, y Roberto observaba las gotas escurriendo por las ventanas blindadas de su apartamento mientras aguardaba la llegada de Clara para la conversación que definiría el futuro de ambos. Eran las 7 de la noche de un martes, exactamente 6 semanas después de la deflagración de la operación que había cambiado sus vidas para siempre. El timbre sonó y Roberto abrió la puerta para encontrar a Clara, vistiendo un sencillo vestido azul claro, cargando una carpeta de documentos y una expresión de determinación que él había aprendido a reconocer cuando ella tomaba decisiones difíciles. «Roberto», dijo, entrando en el apartamento que había conocido íntimamente como funcionaria, luego como investigadora, y ahora como la mujer que él amaba. «Necesitamos hablar sobre nuestra situación». Se sentaron en la sala de estar, en el mismo lugar donde Clara había servido café durante cientos de mañanas, donde Mateo había jugado con Sofía, donde una familia improvisada se había formado sin que nadie se diera cuenta completamente de lo que estaba sucediendo. «¿Qué decidió la fiscalía?», preguntó Roberto, notando cómo Clara sostenía la carpeta con excesiva firmeza. «Suspensión de 6 meses sin sueldo y traslado forzoso a otra jurisdicción cuando regrese», respondió Clara, su voz manteniendo la firmeza profesional, incluso al relatar lo que claramente era una sanción devastadora para su carrera. Roberto sintió la ira crecer en su pecho. «Te están castigando por haber hecho tu trabajo correctamente. Están castigando a una fiscal que se involucró emocionalmente con un objetivo de investigación. Desde el punto de vista institucional, tienen razón. ¿Y desde el punto de vista humano?». Clara abrió la carpeta y sacó una hoja oficial con el membrete de la fiscalía. «Desde el punto de vista humano, Roberto, necesito tomar una decisión que nunca imaginé que tendría que tomar». Roberto miró el documento, reconociendo inmediatamente lo que era: una solicitud formal de renuncia. «Clara, no. Roberto, durante las últimas 6 semanas he perdido 3 casos importantes porque otros fiscales cuestionaron mi imparcialidad. 2 jueces solicitaron mi sustitución en procesos que llevaba meses conduciendo.
Mi credibilidad profesional está destruida. Pero esto pasará. La gente olvida. Los nuevos casos demostrarán tu competencia. Clara se levantó y caminó hasta la ventana, observando la ciudad donde había construido una carrera de 15 años. La magistratura. Roberto, ayer Sofía llegó a casa llorando porque una compañerita de la escuela dijo que su madre era la fiscal que salía con criminales. La información golpeó a Roberto como un puñetazo. Se había enfocado tanto en proteger a Mateo que no había considerado completamente cómo Sofía estaba siendo afectada. Clara, eso es injusto. No salías con criminales, protegías a las víctimas. Pero no es así como se está contando la historia. Y Roberto, no es justo que Sofía cargue con el peso de mis decisiones profesionales y personales. Roberto se acercó a la ventana, quedándose al lado de Clara sin tocarla, respetando el espacio que ella claramente necesitaba para pensar. ¿Qué estás proponiendo? Clara respiró hondo, y Roberto se dio cuenta de que ella había ensayado esa conversación mentalmente muchas veces. Voy a renunciar a la fiscalía, abriré un despacho de abogados penalistas. Trabajaré como abogada defensora, defendiendo a personas en situaciones similares a las que tú enfrentaste. ¿Y nosotros? Clara finalmente se giró para mirarlo directamente. Roberto, en los últimos 2 meses, he descubierto que construir una relación sobre la base de tanto trauma es más difícil de lo que imaginé. Roberto sintió que su corazón se aceleraba, reconociendo el tono que Clara usaba cuando estaba a punto de tomar decisiones irreversibles. ¿Estás terminando conmigo? Estoy diciendo que tal vez necesitemos tiempo y distancia para descubrir si lo que sentimos es amor verdadero o consecuencia emocional de una situación extrema. Roberto se sentó en el sillón donde Elena solía leerle a Mateo, el mismo lugar donde Clara había observado tantas veces la dinámica familiar que se propuso investigar. Clara, ¿qué quieres decir con tiempo y distancia? Quiero decir que me mudaré con Sofía a Querétaro, donde vive mi hermana. Abriré un despacho allá, reconstruiré mi vida profesional lejos de todo este escrutinio mediático. ¿Y después? Después, si dentro de 1 año todavía sentimos que tenemos algo real, podemos intentarlo de nuevo, sin presión externa, sin trauma reciente, sin las complicaciones de una investigación criminal. Roberto procesó la propuesta, comprendiendo la lógica de ella, pero resistiendo emocionalmente a la idea de separación. Clara, ¿y si 1 año de distancia nos hace darnos cuenta de que todo fue circunstancial? ¿Y si perdemos lo que tenemos de real tratando de descubrir si es real? Clara se acercó a él, arrodillándose al lado del sillón y tomando sus manos. Roberto, en los últimos 2 meses, cada vez que me miras, veo preguntas. Te preguntas si determinado gesto mío es genuino o calculado, si determinada opinión es mía o de la investigadora que fui. Y yo me pregunto si tus sentimientos por mí son reales o gratitud por haber sido protegido. Roberto reconoció la dolorosa verdad en sus palabras. ¿Y crees que 1 año resolverá esto? Creo que 1 año nos dará perspectiva. Y si después de ese tiempo todavía queremos estar juntos, será porque elegimos conscientemente, no porque fuimos empujados por las circunstancias. Esa noche, después de que Clara se fue llevándose sus últimas cosas personales del departamento, Roberto le explicó a Mateo que tía Clara necesitaba mudarse a otra ciudad por motivos de trabajo. ¿Pero ella volverá?, Mateo preguntó, y Roberto se dio cuenta de que no sabía cómo responder. Espero que sí, hijo, espero que sí. 3 días después, Roberto estaba en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, observando a Clara y Sofía embarcar hacia Querétaro. En el momento de la despedida, Clara lo abrazó largamente. Roberto, si esto es
Real resistirá al tiempo. Si no lo es mejor que lo descubramos ahora. ¿Y si te digo que estoy seguro de que es real? Entonces demuéstramelo dentro de un año. Roberto observó el avión despegar, llevando a la mujer que había transformado su vida de una manera que jamás imaginó posible. Por primera vez en meses, estaba completamente solo con sus elecciones y sus consecuencias. La jornada que había comenzado con un niño jugando a las escondidas y descubriendo secretos de adultos, ahora continuaría con dos adultos intentando descubrir si el amor podría sobrevivir a la verdad. Febrero de 2026 llegó a la Ciudad de México trayendo el mismo calor húmedo del año anterior. Pero Roberto Martínez era un hombre completamente diferente al que había descubierto la verdadera identidad de Clara 12 meses atrás. Sentado en su oficina renovada, ahora con paredes de vidrio transparente, simbolizando la transparencia que se había convertido en el pilar de su negocio, revisaba el informe anual de MRM Inversiones, que no solo había sobrevivido al escándalo, sino que había prosperado con una nueva filosofía empresarial. «¡Papá! ¡Sofía llamó!». Mateo gritó desde el pasillo, corriendo con el teléfono en las manos y una sonrisa que Roberto no había visto en mucho tiempo. A los 11 años, el niño había crecido visiblemente durante ese año desafiante, desarrollando una madurez emocional que a veces sorprendía al propio padre. Roberto sintió que su corazón se aceleraba. Durante los 12 meses de separación, Clara había mantenido contacto regular con Mateo, llamando cada semana para saber sobre la escuela, los amigos, los sueños y miedos de un niño que ella había ayudado a criar durante 2 años fundamentales de su vida. Pero para Roberto solo había enviado mensajes ocasionales, actualizaciones profesionales sobre casos que consideraba que podrían interesarle y tarjetas de cumpleaños que eran cariñosas pero cuidadosamente neutrales. «Ella también quiere hablar contigo», dijo Mateo, entregándole el teléfono con la expectativa de alguien que había pasado un año deseando que los adultos importantes de su vida encontraran el camino de regreso el uno al otro. Roberto tomó el teléfono con manos que temblaban ligeramente. «Hola, Clara». «Hola, Roberto». Su voz sonaba diferente, más madura, más segura, pero cargando una calidez que él había echado de menos todos los días de ese año. «¿Cómo estás?» «Bien. La oficina está funcionando. Sofía se ha adaptado muy bien a la nueva escuela y yo he aprendido algunas cosas sobre mí misma este año». «¿Qué tipo de cosas?» Hubo una larga pausa, y Roberto podía imaginar a Clara al otro lado de la línea, eligiendo palabras con el cuidado que siempre había demostrado cuando los asuntos eran emocionalmente importantes. «He aprendido que pasar un año lejos de ustedes dos no disminuyó lo que siento. De hecho, me ayudó a entender que lo que tenemos es real, no circunstancial». Roberto cerró los ojos, sintiendo un alivio que había esperado durante 365 días. «Clara, ¿puedo ir a verte?» «De hecho, Roberto, estaba pensando en ir a verte, si tú quieres». «¿Cuándo?» «¿Qué tal esta tarde? Sofía quiere ver a Mateo y yo quiero hablar contigo». 3 horas después, Roberto esperaba en el vestíbulo del aeropuerto, vistiendo la camisa azul que Clara siempre decía que realzaba sus ojos, cargando flores que había comprado impulsivamente, margaritas blancas, sus favoritas, un detalle que él había memorizado durante los 2 años de convivencia. Cuando vio a Clara y Sofía salir del desembarque, Roberto tuvo que apoyarse en la pared por un momento. Clara estaba diferente, más elegante, más segura, usando un vestido verde que él nunca había visto, pero que destacaba sus ojos de forma deslumbrante. Su cabello estaba más largo
y ella se movía con una naturalidad que Roberto reconoció como la de alguien que había hecho las paces consigo misma. Sofía corrió en su dirección antes de que Clara pudiera decir algo. «¡Tío Roberto! ¡Te he extrañado tanto!», gritó la niña, lanzándose a sus brazos con la espontaneidad de una niña de 9 años que no había perdido el cariño por alguien importante a pesar de la separación. Roberto abrazó a Sofía, sintiendo cómo había crecido durante ese año, pero notando que su sonrisa seguía siendo la misma, esa mezcla de inteligencia precoz y dulzura genuina que había conquistado su corazón desde el primer día. «Sofía, estás enorme y muy bonita», dijo Roberto, genuinamente emocionado por reencontrar a la niña que se había convertido prácticamente en una hija durante los 2 años que Clara trabajó en su casa. Clara se acercó más despacio, observando la interacción entre Roberto y su hija con una expresión que mezclaba cariño, nostalgia y una pizca de nerviosismo. «Hola, Roberto», dijo cuando llegó lo suficientemente cerca para que él pudiera sentir el perfume que llevaba, diferente al anterior, más sofisticado, pero que le quedaba perfectamente. «Hola, Clara», respondió Roberto, extendiendo las flores. «Bienvenida de vuelta». Ella aceptó las margaritas con una sonrisa que iluminó completamente su rostro. «Recordaste». «Recordé todo». Durante el trayecto al apartamento, Sofía y Mateo conversaban animadamente en el asiento trasero del coche, actualizándose sobre el último año de sus vidas con la facilidad de niños que mantienen amistades verdaderas a pesar de la distancia. Roberto y Clara permanecieron relativamente en silencio, pero era un silencio cómodo, cargado de expectativa positiva en lugar de la tensión que había marcado sus últimos encuentros. «Roberto», dijo Clara cuando se detuvieron en el semáforo de la avenida Reforma, «necesito contarte sobre la oficina. ¿Cómo está funcionando?» «Mejor de lo que imaginé. Tengo 15 casos activos, 3 asistentes y una reputación sólida defendiendo a personas que han sido acusadas injustamente de delitos financieros». Roberto sonrió. «Encontraste tu vocación». «Encontré una forma de usar mi experiencia como fiscal para ayudar a personas en la situación en la que tú estabas. Es satisfactorio de una forma que no esperaba». Cuando llegaron al apartamento, los niños inmediatamente corrieron al cuarto de Mateo para examinar los nuevos videojuegos y juguetes que él había acumulado durante el año. Roberto y Clara se quedaron solos en la sala de estar. El mismo espacio donde habían compartido café con leche matutino, revelaciones devastadoras y la decisión de separarse temporalmente. «Roberto, este lugar está diferente», observó Clara, notando los cambios en la decoración, las fotos nuevas en las paredes, la sensación general de renovación que permeaba el ambiente. «He cambiado muchas cosas. Quería que reflejara quién me he convertido este año». «¿Y quién te has convertido?». Roberto se sentó en el sillón donde Elena solía leer, donde Clara había observado a su familia, donde él había tomado algunas de las decisiones más importantes de su vida. Alguien que aprendió que la transparencia no es solo una estrategia empresarial, sino una forma de vivir. Alguien que descubrió que es posible construir negocios lucrativos sin comprometer principios éticos. Y alguien que pasó 365 días descubriendo que amarte no fue consecuencia de circunstancias traumáticas, sino una elección consciente. Clara se sentó en el sofá, manteniendo suficiente distancia para que pudieran conversar cómodamente, pero lo suficientemente cerca para que Roberto pudiera ver los pequeños cambios en su rostro que indicaban crecimiento y autodescubrimiento. «Roberto, yo también aprendí cosas importantes este año». «¿Cómo qué?». «Aprendí que construir una carrera desde cero, después de los 40, es aterrador pero liberador.
Aprendí que Sofía es más resiliente de lo que imaginaba y que nunca dejó de preguntar cuándo íbamos a visitar al tío Roberto y a Mateo. Y aprendí que tienes razón sobre nuestros sentimientos siendo elección, no circunstancia. Roberto sintió esperanza creciendo en su pecho. Clara, este año ha sido el más largo de mi vida. Para mí también. Roberto, ¿quieres intentar de nuevo? Quiero, pero esta vez sin secretos, sin investigaciones, sin presiones externas, solo nosotros dos, siendo honestos sobre quiénes somos y qué queremos. Clara se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad, donde se habían conocido bajo circunstancias que ninguno de los dos podría haber previsto. Roberto, si estamos juntos, será complicado. Mi carrera, tu empresa, nuestros hijos, todos los desafíos prácticos siguen existiendo. Pero ahora sabemos cómo enfrentarlos. Clara se volvió para mirarlo, y Roberto vio en sus ojos la misma determinación que había reconocido el primer día en que descubrió su verdadera identidad. Roberto Martínez, ¿quieres casarte conmigo? La pregunta surgió de forma tan directa e inesperada que Roberto necesitó unos segundos para procesar lo que había escuchado. ¿Me estás pidiendo matrimonio? Lo estoy. Porque pasé un año entero descubriendo que quiero construir una vida contigo, una vida real, basada en elecciones conscientes y amor verdadero. Roberto se levantó, caminó hacia Clara y la besó por primera vez desde que ella había partido hacia Querétaro. Clara Sánchez, sí, quiero casarme contigo. Desde la habitación de Mateo venía el sonido de risas y conversaciones animadas. Sofía y Mateo celebrando el reencuentro con la espontaneidad de la infancia. En la sala de estar, dos adultos que habían descubierto el amor a través de circunstancias imposibles, finalmente encontraban el camino para construir un futuro posible. 2 años después de que un niño descubriera secretos de adultos jugando al escondite, 2 familias finalmente dejaron de esconderse y eligieron encontrarse.